de poder estar en tu casa. Gracias, Señor, porque este día es un día muy especial. Hoy, Señor, abro mi corazón para que tú puedas hablar a mi corazón, que tu palabra, Señor, pueda llegar hasta mi alma, pueda llegar hasta donde está la necesidad, y en esta mañana yo pueda salir transformado, transformada de este lugar, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana preciosa. Un día nublado, pero estamos aquí. Amén. Así que vamos a la Biblia. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5. Vamos a mantener abierta la Biblia allí. El viernes, ¿cuántos estuvieron acá el viernes? Bueno, no lo digo para hacerlo sentir mal si usted no vino, ¿verdad? Pero el viernes comencé a hablar acerca de las bienaventuranzas. Cuando Jesús describe los primeros dos versos del libro de Mateo capítulo 5, describe que Jesús subió al monte, y mientras Jesús subió al monte vio a la multitud, y cuando Jesús vio a la multitud dice que abrió su boca. Esto es lo que le estoy leyendo. Si usted abre su Biblia ahí en el capítulo 5 de Mateo, dice que cuando Jesús subió al monte vio la multitud, y cuando vio la multitud abrió su boca y comenzó a enseñarles. Y entonces aquí encontramos la escritura que es conocida como el sermón del monte o las bienaventuranzas de Jesús. Que los que estuvieron acá el viernes se recordarán, hablamos de las primeras tres, son 8 las que existen en este capítulo 5. También las hallamos en Lucas, aunque en Lucas siempre habló un poquito, palabras diferentes, pero la mismo. Entonces hablamos el viernes acerca de 3, y yo quiero continuar hablando, ¿verdad? Porque es tremendo. Cada vez que cuando empecé a estudiar, empecé a descubrir qué tremenda enseñanza. Y si Jesús se lo enseñó a la multitud, se lo enseñó a sus discípulos, ¿por qué nosotros no se lo vamos a enseñar al pueblo o lo vamos a aprender para poderlo aplicar a nuestra vida? Así que mantenga el libro de Mateo capítulo 5. Hoy vamos a estar viendo la cuarta bienaventuranza, que habla acerca de los, en el verso 6 del capítulo 5, que habla acerca de los que tienen hambre y sed, no de comida, no de agua, sino de justicia. Y para ello voy a introducirme así. Las bienaventuranzas son verdades sólidas para vivir como un verdadero discípulo de Jesús. Cada una se basa en una verdad, en la verdad interior. Las primeras bienaventuranzas tratan de la condición del corazón del hombre, y no voy a repetir las que ya hablamos, pero sí me gustaría hacerle una mención de lo que hablamos el viernes. El viernes hablamos en el capítulo 5 versículo 3, donde dice que bienaventurados son los pobres en espíritu, y como promesa el Señor les dice: el reino de los cielos es de ustedes. Usted lo puede leer ahí. ¿Estamos acá? Y la segunda que lo vimos en el versículo 4 ahí mismo, y habla acerca de los que lloran, y la promesa para los que lloran es que van a recibir consolación. ¿Cuántos llorones hay aquí? Lloramos por diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Pero el Señor siempre está para consolarnos. La tercera que la hablamos en el versículo 5 de ahí mismo, y dice que son los bienaventurados los mansos. Habla de un carácter, de una actitud del corazón que tiene que ver con la mansedumbre. Amén. Y como promesa de los que tienen esta característica, el Señor Jesús les habló diciendo: porque los mansos van a recibir la tierra por heredad. En cada una de las bienaventuranzas, bueno, quiero volver a remarcar esto porque muchos de ustedes no estaban. La palabra bienaventurado quiere decir feliz o quiere decir dichoso. Entonces lo que Jesús les estaba expresando era: ustedes son dichosos. Bueno, más bien bienaventurado significa ser 3 veces dichoso, ser feliz completamente. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo es:
cuando ustedes tienen ciertas actitudes en el corazón que son las de un verdadero discípulo que sigue a Jesús, ustedes tienen promesas. Para cada una de las bienaventuranzas, Jesús entregó y dejó una promesa. Y recordemos que en el tiempo de Jesús, Israel, el pueblo de Dios, le voy a leer mis notas, el pueblo de Dios vivía bajo el dominio del imperio romano. Por ende, el pueblo estaba opresionado, oprimido, estaba dominado totalmente. Los impuestos eran muy altos, algo parecido a lo que vemos hoy en día. Estaban viviendo tiempos bien difíciles donde el pueblo estaba siendo oprimido, estaba siendo opresionado y podríamos decir perseguido. De hecho, el versículo o esta escritura termina diciendo que nos gocemos cuando somos perseguidos, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel vivía en una situación bastante difícil, bastante crítica, y Jesús sabía que necesitaban escuchar algo que les diera paz, que les diera tranquilidad, que les diera seguridad. ¿Cuántos de nosotros, iglesia amada, hoy necesitamos una palabra que venga directamente del corazón de Dios, una palabra que venga del cielo, que nos dé confianza, que nos dé esperanza, que nos dé paz? Y esto es lo que debe de hacer la palabra de Dios. Por eso yo siempre digo, cuando usted viene a la iglesia, usted no venga pensando voy a ir a perder mi tiempo, voy a gastar 2 horas de mi vida. Usted venga con una expectativa, con un interés, con una fe, que va a recibir una palabra que lo va a activar para seguir caminando, que lo va a activar para seguir adelante, una palabra que le va a dar seguridad en tiempos difíciles. Los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos bien difíciles, iglesia. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Son tiempos difíciles y no los podemos ignorar. Pero sí, una cosa podemos hacer es agarrarnos de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, como es lo que estamos estudiando, lo que empezamos a estudiar el viernes, que la palabra de Dios siempre tiene una promesa de esperanza, una promesa de paz, una promesa que te lleva a mantenerte seguro, a caminar con la cara levantada y no tener que esconderte, no tener que tener temor, porque sabes que Dios camina contigo. Y el que prometió y dijo que iría con nosotros, Él está, Él no miente. Estamos, entonces vamos a leer el verso. Ya lo medio leímos, pero lo vamos a leer. Pongámoslo en pantalla por si usted no trae cómo leerlo. Dice, bienaventurados, verso 6, por favor. Saque su Biblia y tiene la pantalla, pero también saque su Biblia. Y usted, cuando yo me siento ahí a recibir, usted me va a ver que yo no veo quién predica. Yo veo que el que se para y agarra un micrófono para exponer una palabra, algo trae de Dios. Y yo agarro mi Biblia, yo la marco, yo le escribo, yo tomo nota, yo recibo también. Amén. Bueno, tiene su Biblia entonces. Dice, bienaventurados, leámoslo todos juntos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos tienen hambre aquí? No piensen en los tacos que se va a comer. Jesús estaba hablando no de una hambre natural, no de una sed natural. Cuando nosotros en lo natural tenemos hambre, ¿cuánto les ha pasado que es una desesperación, verdad? Y a algunos les duele la cabeza, se les nubla la vista, dependiendo de los años que tengan, ¿verdad? La cosa es que cuando usted tiene hambre es una desesperación. Y no me diga cuando tiene sed, esos tiempos de calores donde usted está trabajando fuerte y usted tiene sed, que usted empieza a sentir que la boca se le seca. Eso es en lo natural. Jesús quiso comparar esta frase para decir, si ustedes tan solo tuvieran una hambre desesperada por justicia. Si ustedes tan solo tuvieran una sed desesperada por justicia, ustedes serían dichosos. Por eso dijo bienaventurados, son felices, son dichosos aquellos que tienen hambre, y no hambre solamente de comida natural, sino
de justicia. Vamos a estudiar un poco acá lo que dice. Jesús siempre empieza por el corazón. Cuando pronunció una bendición sobre los que tienen hambre y sed de justicia, se refirió a un estado interior de nuestros corazones. Escuche, la justicia habla de una relación correcta con Dios, y voltea a ver al que tiene a su lado, y con su prójimo. No siempre la justicia solamente, hay una parte espiritual que tiene que ver cómo vivimos y qué hacemos, cómo está nuestro corazón y cuál es nuestra relación con Dios. Pero también tiene que ver cómo está nuestra relación con el prójimo, con los demás. Nosotros no podemos decir, wow, soy el mejor cristiano. Se me recordó un fariseo que llegó delante de Jesús, ¿verdad? Soy el mejor de todos, pero estos de este lado, ¿cómo me caen de mal? Pero estos no me caen muy bien. Y o hablar mal detrás de a las espaldas. Entonces, en eso no obra la justicia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Entonces, dice, bueno, ya me la adelanté con el fariseo, ¿verdad? No venía en el tema. Pero Jesús lo puso de un punto de vista diciendo, en una ocasión llegaron dos, un publicano y un fariseo. Los fariseos regularmente eran líderes, era gente conocedora de Dios. No era gente, cuando nosotros escuchamos la palabra, no iba en el tema, pero ya me metí en esto, se lo explico. Cuando nosotros vemos la palabra fariseo no es una persona que no conoce, es una persona que conoce la verdad, pero no la vive tal y como se debe de ser. Entonces dice que llegó un publicano. Regularmente, diga conmigo publicano. El publicano era una persona pecadora, totalmente pecadora, sin conocimiento y sin temor de Dios. Pero ambos dice que llegaron al templo, y el fariseo dice que oraba diciendo, yo soy el más bueno de la iglesia. ¿Estamos aquí? Estoy contando una historia que no existe. Bien, lea la Biblia. Decía, yo soy el más bueno, yo ayuno, yo oro, yo doy diezmo, yo doy limosna, yo hago esto, yo hago el otro. Y levantaba su pecho. Y dice que el publicano se postró y dijo, Señor, no soy digno de ti, mira mi vida como es, ten misericordia de mí. Y se golpeaba el pecho, dice la historia, diciendo, Señor, yo no soy digno, pero si tú puedes tener misericordia, puedes poner tu mirada. Y Jesús termina diciendo, ¿cuál de los dos encontró misericordia? ¿Cuál de los dos hizo? Y Jesús termina confirmando esta escritura diciendo, el que reconoció que no depende de su fuerza, sino depende de la misericordia de Dios. ¿Cuánta gente depende de la misericordia de Dios aquí? ¿Cuántos dependemos totalmente de la misericordia de Dios? Proverbios 14, 21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Está hablando de una acción. Entonces, cuando Jesús habló a la multitud diciéndole, el que tiene hambre de justicia y el que tiene sed de justicia, Dios está pronto para saciar esa sed. Lo que Jesús estaba diciendo, cuando tú anhelas agradar a Dios, Él va a estar allí para ti. Él te va a ayudar, Él te va a enseñar cómo sanar tu corazón, cómo perdonar. Él te va a enseñar a que tu corazón esté pleno. No hay cosa más linda, mis amados, cuando alguien te hace algo y tú sabes que tu corazón está herido, pero esa persona se te presenta delante y te dice perdón, o tal vez no te dice, pero tú decides tomar una decisión y amar y perdonar y sanar tu corazón. Tú sientes una paz interior. Cuando tú vas a orar, tú estás libre, tú sientes como la atmósfera de la presencia de Dios desciende, porque tu corazón hizo misericordia. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que nosotros no necesitamos, para hacer justicia, no podemos estar enojados, no podemos estar agraviados, no podemos estar peleados. La justicia de Dios tiene que ver
con algo muy intenso y Dios siempre va a estar para sanarnos. El hambre y la sed son deseos intensos, como le estaba explicando. Nadie con hambre verdadera se conforma con mirar la comida. Nosotros tenemos un libro hermoso. ¿Cuántos lo tienen? Por lo menos lo tiene en el celular. Es ajeno, pero ahí lo tiene. Cómprese uno propio. Cuando nosotros vemos un poco de comida y con hambre, no la pasamos desapercibida, ¿verdad que no? Cuando usted ve esa agua fresca y usted anda con sed, no la pasa desapercibida. Pero esta Biblia, esta palabra es una fuente de vida. Es como le dijera, un restaurante lleno de comida. Pues se me ocurrió eso. Hay comida, hay para saciar la sed, hay para saciar el hambre, pero a veces la pasamos desapercibida. Cualquier casualidad es pura coincidencia. Aquí ninguno, ¿verdad? Silencio, no sé qué dije. Cuando nosotros pasamos desapercibida la comida, que es la palabra, que es la agua de vida, nosotros no haríamos eso en lo natural. Cuando usted va a un buffet, usted se le van los ojos y quiere estómago para seguir comiendo. Pero cuando usted ve la hermosa palabra, la ojea y no encuentra qué leer. Vamos a seguir, porque a usted esto no le gustó. Nadie, entonces no se trata de un interés superficial por lo correcto, sino que es un deseo profundo de vivir conforme a la voluntad del Señor. El cristiano bienaventurado no se conforma con una vida tibia, dividida o aparentada. Tiene hambre ¿de qué? De agradar a Dios. Tiene hambre de santidad, tiene hambre de obediencia, tiene hambre de intimidad con Dios, tiene hambre de comunión con Dios. ¿Dije algo que no escucharon o es domingo? Escuche, el cristiano con hambre se convierte en bienaventurado, porque cuando usted tiene hambre por agradar a Dios, hambre por obedecerle. ¿Cuántos tenemos hambre por obedecerle? Suena un poquito difícil que todos griten amén, amén, porque yo sé que no es fácil. Querer obedecer a Dios es amarlo completamente, es estar dispuesto a pagar un precio. El cristiano que tiene hambre no quiere vivir una vida fría, no quiere vivir una vida tibia, quiere vivir una vida entregada al Todopoderoso. ¿Sabe cuál es la diferencia del mundo? Siempre usamos esta palabra y yo quiero darle un cambio, porque nosotros también estamos en el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia de la gente que no tiene esa hambre, que no tiene esa comunión con el Señor? La diferencia es que tiene hambre de reconocimiento, de placer, de poder, de comodidad. Pero el discípulo que tiene hambre de justicia marca la diferencia. Lo que una persona desea profundamente revela lo que tiene en su corazón. Voltea al que está a su lado, dígale: ¿cuál es tu mayor deseo? ¿Qué es lo que tú más anhelas? Pregúntele, le voy a dar una oportunidad, voy a respirar yo. ¿Qué es lo que más tú anhelas? Algunos estarán anhelando estar en el mundial, literalmente, literalmente. Usted no me la agarró, hombre. Literalmente en el mundo, ¿verdad? Vea, lo que una persona, le voy a repetir esto, desea profundamente, revela lo que tiene en su corazón. Entonces, si nosotros de verdad anhelamos agradar a Dios, va a revelar que tenemos hambre, que tenemos sed, que a veces para nosotros los padres, no sé si a algunos padres les ha pasado, madres, que nosotros no podemos hablar de otra forma. Bueno, yo digo, si usted es un cristiano que anhela la justicia de Dios, cuando digo no podemos hablar de otra forma, es porque siempre en casa y con nuestros hijos estamos Dios, 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 santo, gloria a Dios, aleluya, en todo, ¿verdad? Y primero Dios lo va a hacer. ¿Cuánto les pasa eso? Que ese debe de ser nuestro vocabulario de los hijos de Dios, ¿verdad?
So, Dios lo va a hacer. Y a veces los chicos, los jóvenes se molestan porque ellos se sienten más prepotentes y ellos no quieren que alguien más lo va a hacer. Ellos quieren sentir que ellos son fuertes. ¿Le ha pasado alguna vez? Entonces, pero uno como temeroso de Dios, su centro es Dios. Entonces tú dependes de Dios. Cuando tú dependes de Dios, si hay un hambre, hay una justicia, tú quieres traer a Dios en todos lados. Hay hijos de Dios que no dejamos descansar a Dios ni un momento. Por lo menos yo no lo dejo descansar. A cualquier hora, hasta dormida lo llamo. Dicen las que oro dormida. Así que estamos constantemente. El que tiene hambre y sed de justicia busca el reino de Dios primeramente, y lo dice Mateo capítulo 6 versículo 33. Mas buscad el reino de Dios, buscad primeramente, digan conmigo todos, primeramente. ¿Qué dice? Buscad el reino de Dios primeramente, antes de que quiera ser millonario. ¿Cuántos quieren ser millonarios aquí? Yo sí. So, antes de querer ser millonario, antes de querer reconocimiento, antes de esto, antes del otro, antes de cualquier cosa, dice: mas buscad, quiero que todos repitamos esta palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Cuando Jesús describió y dijo esta palabra, todas estas cosas, estaba hablándole a sus discípulos y estaba hablándole a la multitud, diciéndole: no se preocupen por lo que van a vestir, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por esto, por el otro. Preocúpense primero por buscar el reino de Dios. Ojalá Dios levantara un remanente que estemos preocupados por buscar primeramente el reino de Dios, porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios siempre viene acompañado de justicia, amada iglesia, dice que todas las cosas van a ser añadidas. Todas son todas. A veces nosotros somos buenos. Creo que el domingo pasado hablé acerca de la fe, ¿verdad? A veces nosotros sí somos buenos para creer en lo que nuestra mente humana nos da. Dice: esto sí puede ser posible, pero esto es demasiado grande. Pero el Señor dice que Él es todopoderoso. Y cuando nosotros buscamos a su reino, cuando nosotros buscamos su justicia, cuando hay hambre de justicia, cuando hay algo diferente, todo, ¿qué es todo? Depende a cada quien, a lo que nuestra mente puede reconocer. Nosotros podemos decidir qué es todo para nosotros, o podemos separar. Dios sí puede hacer una cosa, pero no otra. Él dice que cuando buscamos su reino, cuando buscamos su justicia, todo. Dios, entonces volvamos al verso, porque vamos a salirnos de ahí para entrar al otro. Dice: los que tienen hambre y sed de justicia, ellos, ¿cuántos pueden decir yo? Ellos, está hablando de un grupo. No está diciendo todos mis hijos, todos los que me conozcan, todos, no. Los que tienen hambre y sed de justicia, ellos, necesitamos entrar a ese grupo. Ellos serán saciados. Esta promesa es muy hermosa. Dios no ignora al corazón que le busca. De verdad, iglesia, ¿de qué tenemos hambre? Vamos a hacer esta pregunta: ¿de qué tenemos hambre? ¿Qué buscamos con más intensidad? ¿Qué ocupan nuestros pensamientos, deseos y prioridades? Un cristiano sano no pierde el apetito por Dios. Querer más de Dios es tener hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Ya le puedo decir que el grupo que está hoy acá sentado tiene hambre, porque sé que dejó su cama, dejó tal vez la invitación. Bueno, hoy no es buen día de ir a la playa, pero tal vez podía ir. Dejó de disfrutar, quizás de quedarse en casa, de jugar con sus hijos, y está aquí. Eso me enseña un nivel de hambre, porque cada vez que nos arreglamos y nos preparamos para venir a la casa de Dios,
hay un nivel de hambre. Y siempre que hay un nivel de hambre y de sed, vas a recibir, vas a ser saciado. No vas a salir de este lugar como entraste, vas a salir con algo de Dios. Cuando el alma deja de tener hambre espiritual, algo necesita ser restaurado en nuestras vidas. A veces sucede con los seres humanos, no con ustedes. Ustedes son ángeles ya. Con los seres humanos sucede algo. Y es que lo que sucede con los seres humanos es que a veces nos vamos dejando, nos vamos enfriando un poquito. Me dijo cierta persona, cierto chico en esta semana, un jovencito, me dice, me estoy enfriando, me dice, porque no me llevan a la iglesia. Y era un joven, muy joven, pero yo me quedé pensando y digo, él lo describió, no me llevan a la iglesia, no estoy yendo a la iglesia, ¿sabe qué? Me estoy enfriando. La mayoría de nosotros debemos de aprender a tener nuestra relación con Dios 24/7, los 7 días de la semana. Pero tristemente muchos nos ocupamos. Y el único tiempo que de verdad ponemos atención, digo, si apagaste tu teléfono, es las 2 horas o el rato que estamos en la iglesia, donde podemos olvidarnos un poco. Algunos, otros todavía están pensando en lo que vamos a hacer y acá. Pero el propósito es por lo menos que nos sentemos en la casa de Dios y tomemos ese tiempo y no nos enfriemos. Por eso la Biblia nos enseña que no dejemos de congregarnos. Así que, ¿qué es tener hambre de justicia? Acuérdense que son 8 las que habla, 8 bienaventuranzas. No las vamos a tocar todas, solo vamos a tocar 2, creo. Son 8 bienaventuranzas. Y aquí me impresiona y me llena como el Señor dijo: si tienes hambre de justicia, seguro que vas a saciar, vas a ser saciado. Ninguno que no tiene hambre no va a recibir. Siempre que tú te acercas a Dios con hambre, vas a recibir. Quiero hacer un énfasis. Hay personas que comemos sin hambre. ¿Alguno de ustedes ha comido sin hambre? Imposible, va. Casi la mayoría estamos con mucha hambre. Pero hay veces que comemos sin hambre. A lo mejor usted en alguna ocasión le ha pasado que está un poquito delicado de salud, o no tiene hambre, pero usted dice: voy a comer porque necesito comer para tener fuerza. Aún aquellos que vienen sin ganas, que vienen sin hambre, que vienen sin sed, el Señor está para saciarte, porque Él jamás te va a negar. Dice la Biblia que los que a Él le buscan Él va a ser encontrado. Siempre que venimos a Él con hambre. Así es que dígale a su hermano: necesitamos esa hambre, necesitamos esa sed de justicia. Necesitamos aprender a buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo demás va a venir por añadidura. Verso 7, deme unos minutos más. Verso 7, ¿qué dice el verso 7 de Mateo 5? Todos juntos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántos misericordiosos hay aquí? Jesús nos hace un llamado a mostrar misericordia, o mejor dicho, a tener la esencia del corazón de Dios. La palabra misericordia es parte de la esencia, así como el amor es parte de la esencia de Dios, la misericordia también. La misericordia es una virtud o algo que está parte de la esencia de Dios, del corazón de Dios. Cuando nosotros tenemos misericordia, aquí el Señor está diciendo que vamos a ser bienaventurados si somos misericordiosos, porque cuando somos misericordiosos alcanzamos misericordia. Hay veces que nosotros decimos, hay seres humanos que a veces piensan y dicen: bueno, como que nada me sale bien, como que todo me sale mal. Revise cómo está su vida. Porque aquí dice: los misericordiosos van a alcanzar misericordia. Quiero leerle aquí. En un mundo nosotros vivimos donde la injusticia y el juicio prevalecen, debemos nosotros de ser realistas en estos tiempos. La misericordia se ha perdido.
Aquí el famoso dicho, sálvese quien pueda. La misericordia de Dios. Fíjese cómo Jesús nos mostró la misericordia. Si nosotros conocemos a Él, si estamos aquí, es porque definitivamente Él tuvo misericordia de nosotros. Hagamos un escáner de quiénes éramos y cómo habíamos. Él tuvo misericordia. Ahora Él dice, sean misericordiosos, porque siendo misericordiosos van a alcanzar misericordia. Aún nosotros, no siendo misericordiosos, alcanzamos misericordia, pero ya nosotros, conociendo la gran misericordia de Dios, Él nos llama a ponerlo en práctica. Él dice que el corazón, la misericordia o el misericordioso, es un corazón que trata a los demás con gracia. El viernes se me salió esta y hoy otra vez, fíjense. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a los demás? Esto tiene que ver con un corazón que piensa en los demás. Hay una historia muy conocida que habla acerca de, usted la va a encontrar, creo que Mateo 18, que habla acerca de una persona que iba camino a cierto lugar, y dice que unos ladrones le salieron al encuentro y lo golpearon y lo dejaron tirado. Y dice que pasó un sacerdote. Quiero que tomemos esto. Dice que pasó un sacerdote y lo vio y pasó de largo y se fue. Usted lo puede leer en Mateo 18, ahí a partir del versículo 23. Pero eso lo vamos a narrar porque yo quiero llevarlo a un solo versículo de todo este pasaje. Pero siempre me gusta explicarle lo que dice antes para que entendamos de qué se trata, ¿verdad? Entonces dice que pasó, el primero que pasó creo que fue un sacerdote, pasó de largo. Luego pasó un levita, dígale a su hermano, un músico, tipo de los levitas. Pasó por ahí uno de la alabanza. Un sacerdote representa a un ministro. Todos somos sacerdotes, pero en ese tiempo los sacerdotes eran ciertos ministros. Y luego pasó un levita y lo miró y dijo, ya me voy ocupado. No sé si pasó otro más, pero voy a decirle quién más pasó. Y luego pasó un samaritano. ¿Se acuerdan la famosa historia del buen samaritano? ¿Cuántos buenos samaritanos hay aquí? Los samaritanos sí eran parte del pueblo de Dios, pero no conocían a Dios, no adoraban a Dios, no eran parte en ese momento. Entonces dice que pasó un samaritano. Y ustedes han escuchado ese dicho que dice el buen samaritano, ¿verdad? ¿Qué haces por los demás? ¿Cómo muestras la misericordia? Así te presentas como buen samaritano. Dice que pasó un samaritano y cuando lo vio se bajó de su caballo, no sé en qué iba, de su cabalgadura, lo levantó, le limpió las heridas, lo vendó y se lo llevó. Se lo llevó a un lugar que se llamaba el mesón, era un lugar de cuidado. Se dice que un mesón era como un hotel, era un lugar especial. Se lo llevó y todavía le dijo ahí, cúrenlos y yo les voy a pagar todo. Y ahora sí leamos el verso que les quiero decir. Ahora les digo cuál es. Yo tengo que encontrarlo. Creo que es el 31. Por ahí. Dice que Jesús, mientras le contaba esta parábola, les preguntó, ¿quién de todos mostró misericordia? El que es bien religioso, conocedor, el que adora en la alabanza. Ay, Dios, les tocó a los de la alabanza, ni modo. El que sirve en la puerta, el que se para aquí, el que trabaja en esto. Le estoy agregando más. ¿Quién fue o el que
tuvo misericordia del que estaba caído, del que estaba tirado, del que estaba herido. Iglesia amada, una de las virtudes de ser misericordioso es no hacer leña del árbol que ya está bastante seco, del árbol que ya está bastante herido. Hay gente que está herida, hay gente que está batallando en su fe, hay gente que está lidiando con situaciones, y si no tenemos misericordia, terminamos haciéndolos leña, como dice el dicho. ¿Qué enseña? ¿Cuál es la virtud de un misericordioso? Misericordioso, ten misericordia. Ese hombre estaba caído, ese hombre estaba herido, ese hombre había sido golpeado. En la vida espiritual muchas personas están golpeadas y nosotros no le podemos levantar. Pasamos y miramos, digo, ese ya se enfrió, ese pecador. No, ¿verdad? Pero Jesús nos dejó una gran historia, una gran enseñanza de lo que representa ser misericordioso. No dejes a tu hermano caído, no dejes a tu hermano herido, sánalo, invierte tiempo, paga el precio, detente y ora por él, detente y venda sus heridas, detente e invierte en la persona que está herida, en tu prójimo que está herido. Nos damos cuenta, iglesia, que necesitamos todos aprender lo que es misericordioso, ser un misericordioso. A veces como seres humanos solo pensamos, yo siempre digo esta palabra seres humanos porque no quiero que se sienta nadie que le estoy diciendo directo. A veces nosotros solo pensamos en nosotros, ¿verdad? Solo pensamos en cómo me siento yo, en que voy tarde. No puedo dar raite porque voy tarde, no puedo hacer esto porque esto y esto. Pues se imagina una gran lista, ¿no? Pero aquí Jesús nos dejó una gran enseñanza diciendo: hagan misericordia. Este es el buen samaritano, este es el misericordioso, este es el que muestra misericordia, el que encuentra a su hermano caído y en vez de juzgarlo, lo levanta. Ahí puedo terminar. En conclusión, ¿verdad? El que encuentra a su hermano herido y antes de criticarlo, lo levanta. En vez de decirle qué andas haciendo, de seguro ya caíste en pecado, dígale: hermano, te voy a echar al hombro, aunque está grandote, pero voy a llamar a mi compa para que me ayude. Y te voy a llevar en el hombro porque que te quedas, no te quedas, mi hermano, te extrañé. Como que no fue muy real esta palabra, ¿va? Hermano, hermana, te extrañé, no te he visto, ¿dónde estabas? Vente, hermano, te voy a invitar a un café. Te voy a sanar esas heridas. Y usted se va a encontrar, sí, con gente tirada que está herida porque no la saludaron a la salida, que está herida porque no la llamamos, que está herida porque vio algo que no le gustó. ¿Vamos aquí? Usted se va a encontrar con gente. Las iglesias lamentablemente somos así, y como hay unos muy sensitivos y sensibles que solo la volteas a ver y dices: seguro está pensando mal de mí, y ya se hieren, ya se lastiman. Hay de todo en el cuerpo de Cristo. Entonces, pero antes de decirle: no falte, hermana, mira, darle su sermón, este samaritano no le dio un sermón, ni le dijo qué te pasó, lo vio botado y herido, le sanó las heridas. Ojalá que tenía la cita correcta, ¿verdad? Sí, tú que tenés la Biblia abierta, sí. Si no, ahorita le buscamos. No le dijo esto y esto, le dijo: mi amado, vente, te vendo las heridas. ¿Qué te hicieron? ¿Sabe cómo se vendan las heridas? Con amor, con misericordia. Y hay gente que va a estar caída y lastimada y herida porque de verdad
y fue o iba o va donde no debe de ir. En otras palabras, pecador que necesita arrepentirse. No todos, pero de todas maneras, el trabajo de nosotros para mostrar misericordia no es juzgar el pecado, es sanar, es levantar, es convertirnos en misericordia. Si tenemos esa misericordia van a tener con nosotros. Si nosotros tropezamos por alguna razón, queremos que la misericordia de Dios esté sobre nosotros. La misericordia es una marca esencial del discípulo. Dios ha sido misericordioso con nosotros y por eso debemos tratar a otros con misericordia. El que ha recibido perdón no puede vivir dominado por la dureza, la crueldad. ¿Cuántos han recibido el perdón de Dios? Podemos ser crueles, iglesia. ¿Sabe que el fariseísmo, el religioso o la religiosidad no van con la misericordia? Una persona demasiado religioso, demasiado legalista, demasiado fariseo, no puede aplicar la misericordia. Siempre usted va a ver una dureza de corazón y una crueldad en el corazón. Pero ¿sabe qué? Un corazón misericordioso no va a ver los defectos, va a mostrar el amor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Donde veas a tu hermano de bajón, levántalo. Donde veas a tu hermano triste, donde veas a tu hermano medio caído. Yo no estoy diciendo con esto que hay libertad de hacer y vivir como quieran, pero son seres humanos. Yo no soy un pastor que le voy a predicar tienes que, porque en este mundo hay corrientes que arrastran a los más débiles. Pero la misericordia de Dios siempre va a estar ahí. Mi tema en conclusión es, la primera parte o la primera bienaventuranza es: hagan justicia, tengan hambre de justicia y sean misericordiosos. Tengo que corregir la cita que le di hace un momento. Está en Lucas capítulo 10. Por favor. Yo sabía en mi espíritu que no estaba correcta, pero le conté la historia correcta, eso sí. Pero la escritura está en Lucas 10, solo para que no digan se equivocó, ¿verdad? Por eso no le encontré el verso, pero el verso termina diciendo en el verso 33, Lucas 10:33 o 10:37, él dijo: el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. De lo que le estaba contando, del buen samaritano. Ok, está en Lucas 10. Por favor, una corrección a la escritura. Entonces, a la cita. Entonces, vea, Dios nos dice: vayan ustedes y hagan. El pasaje de Mateo 18 que le di habla acerca de alguien que se le perdonó una deuda grandísima. Me voy a reconectar. Y Jesús, que representa el Rey, el Señor, dice que le perdonó una deuda que eran 10,000 talentos, una deuda tremenda. ¿Cuántos de aquí Dios nos ha perdonado? Algunos no eran tan pecadores, pero de todas maneras eran pecadores. Y en Lucas, en Mateo 18, que fue que le di la cita equivocada, dice que el Señor le perdonó un montón. Y le dijo: ve y haz lo mismo tú con los demás. Y la historia cuenta que cuando el hombre salió feliz porque no lo metieron a la cárcel, porque fue liberado, dice que se encontró a uno que le debía 100 denarios, 10,000 talentos y 100 denarios no era nada. Y dice que lo presionó, págame lo que me debes, págame lo que me debes, págame lo que me lo debes. Y aquel hombre no tuvo, entonces lo agarró, lo metió en la cárcel a él y a su familia por 100 denarios. A veces los seres humanos somos así. Dios nos ha perdonado tanto, pero vemos una pequeña falta en alguien y no somos capaces de tener misericordia. Este es un mensaje pastoral. Necesitamos aprender lo que significa misericordia quiero.
Misericordia quiero, dice el Señor. Entonces, al Señor a nosotros nos perdonó tanto, tanto. Pero viste que tu hermano te quedó mal en algo y lo metiste a la cárcel espiritual. Dice que el Señor se enojó y lo mandó a llamar y le dijo: por cuanto no tuviste misericordia, no fuiste capaz de ser misericordioso con él, que te debía nada acerca de lo que yo te perdoné a ti. Ahora te voy a agarrar, te voy a meter a la cárcel y ahí vas a sufrir. Espiritualmente hablando, es una tremenda enseñanza. Amada iglesia, nosotros somos llamados a tener misericordia. La misericordia no se queda en palabras, se mueve hacia el dolor de otros. La misericordia revela cuánto entendemos la gracia. Una persona que no tiene misericordia probablemente ha olvidado cuánta misericordia ha recibido. Cuando recordamos de dónde, como le dije hace un momento, Dios nos sacó, nos damos cuenta que Dios tuvo tanta misericordia. Yo a veces venía manejando hoy en la mañana y empecé a enumerar. Voy a terminar ya con esto. Venía enumerando, dije: Señor, tú tuviste misericordia por esto, por esto, por esto, y no me alcanzaron los dedos. Las conté como 20 veces y no me alcanzaron. Tú tuviste misericordia cuando estaba al borde de la muerte. Tú tuviste misericordia cuando dijeron que tenía un tumor. Tú tuviste misericordia cuando dijeron que tenía artritis. Tú tuviste misericordia. A mí me han dado un montón de diagnósticos, pero el Señor ha tenido misericordia y me ha sanado, ¿verdad? Tú tuviste misericordia cuando pasó esto, cuando pasó el otro, cuando pasó el otro. Y dije: definitivamente quiero ser una persona misericordiosa, porque la misericordia de Dios es grande. Quiero que terminemos con este verso que está en Mateo capítulo 12, versículo 7. Estamos aprendiendo en esta mañana. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta que les gritemos y va, pero esto es una enseñanza pastoral. Cuando vengo a enseñar bajo una unción pastoral, tengo que explicarle mejor. Dice Mateo 12, 7: si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Linda escritura, ¿verdad? Oiga, yo lo busqué en varias versiones y en otras versiones dice: no criticarías a los demás, no les levantarías falsos a los demás. Si supieras lo que significa, dijo Jesús, quiero misericordia, porque la misericordia va a ser mejor que el sacrificio. ¿Esa cita sí está correcta? Sí, ¿verdad? Quiero y no sacrificio. Y no es que el Señor no quiera tu sacrificio, pero Él dijo: si me traes sacrificio y tienes un corazón cruel, no vale. Pero si eres misericordioso, es diferente. Y fíjese que dijo: no condenarías a los inocentes. Y como le digo, lo leí en varias versiones y encontré que en varias versiones dice: no criticarías, no acusarías. No sé si usted lo ha leído en otra versión, dígamela por favor. Entonces, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo, cuando nosotros entendemos qué significa verdaderamente tener misericordia, dejamos de ser chistosos. Con mucho amor, pero que llegue al corazón. Dejaríamos de acusar, porque a veces somos parte y caemos en ser parte de acusar a gente que es inocente. Y mire, aunque la gente no sea inocente, ¿quién lo llamó a usted a ser juez? Para andar acusando. No, disfrutemos la vida, seamos buenos cristianos, buenos hijos de Dios. No perdamos el tiempo. Le dije que lo amo como su pastora que soy. No perdamos el tiempo en criticar, en acusar, en juzgar.
Aprovechemos, mostremos misericordia. Pastora, pero si está mal, bueno, hay que llevarlo con quien hay que llevarlo y hay que hablar. No es que usted le deje pasar el pecado, no estamos hablando de eso. Y me llama mucho la atención cuando Jesús dijo esto, porque fíjese que narra la escritura. A mí siempre me gusta ver desde arriba de qué se trata. Narra la escritura que ellos estaban pasando por cierto lugar y sus discípulos tenían hambre, y entonces sus discípulos cortaron espigas para comer y era día de reposo, y entonces los fariseos comenzaron a criticarlos y a decirles no es lícito, y le levantaron una gran crítica, y Jesús salió a defender a sus discípulos. Usted no sabe cuántas veces me toca defenderlo a usted, salir a la defensa como Jesús. Dije, me identifiqué con Jesús hoy que leí esto. Y Jesús empezó a decirle, dijo, ¿qué es más importante? Y le dio toda una enseñanza, le dio todo un sermón y dijo, en otras palabras, dejen de andar criticando, hombre, estos solo andan trabajando y tienen hambre. Eso no es, dejen de condenarlos, dejen de acusarlos. Y aquí dice, no condenarías al inocente, porque Jesús sabía que los discípulos solo tenían hambre y lo estaban haciendo en inocencia, que era peor lo que los fariseos traían en el corazón. Y usted lo puede leer. Yo espero que cada pasaje que no lo terminamos leyendo aquí, usted vaya y lo anote y lo lea en su casa, ¿verdad? Porque vean lo que Jesús le estaba diciendo. Dejen de andar condenando, vean sus frutos. ¿Acaso ustedes no hacen y deshacen allá dentro del templo? Les dijo, pero estos son inocentes, no los acusen, aprendan lo que es misericordia. Póngase de pie, iglesia, por favor. Queremos aprender lo que es misericordia. Es tremendo. La iglesia necesita verdad, pero también necesita misericordia. Verdad sin misericordia puede volverse dureza. Misericordia sin verdad puede volverse pasividad. Pero en Cristo vemos ambas cosas perfectamente unidas: la gracia o la misericordia y la verdad. Primero de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Según su gran misericordia nos hizo renacer. Cuando usted ve la escritura, dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Usted ve eso en Romanos 3:23. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él tuvo misericordia y hoy nos ofrece un reino. De ustedes el reino, cuando son las primeras que hablamos el viernes, es de ustedes. La tierra la van a heredar, van a ser saciados, van a alcanzar misericordia. ¿Cuánto necesitamos misericordia de Dios? En todos los aspectos, iglesia amada. No solo necesitamos porque fallamos o pecamos. ¿Acaso no necesitamos misericordia de Dios viviendo en este país? Y mucha misericordia. ¿Acaso no necesitamos misericordia de Dios? Ya, voy a terminar. No le voy a decir, pero quiero que pensemos. El apóstol Pablo expresó estas palabras en 1 de Timoteo capítulo 1 y verso 3 también, diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en inocencia o en ignorancia y en incredulidad. No importa cómo lo hayamos hecho, el punto es que recibimos misericordia. Yo quiero que oremos en este momento y le digamos al Señor. Acuérdense que hablamos de dos, parecen dos temas en uno, pero yo pensé, cada bienaventuranza es un tema, pero junté dos porque quiero terminar esta escritura, quiero terminar de enseñar. Todavía me faltan 4, tengo que enseñar el último, pero yo quiero que le digamos, Señor, pon hambre. La primera parte que hablamos, son 2 temas, pero estamos aprendiendo de lo que Jesús les enseñó
a la multitud y a sus discípulos. Quiero que pongamos, si puede poner la mano en su corazón o levantarla como usted quiera. Por un momento cerremos nuestros ojos y digámosle: Señor, pon hambre en mí, pon sed de justicia. Quiero agradarte. Quiero agradarte, Señor. Sé que estás tratando con mi corazón. Estas dos bienaventuranzas tienen que ver con nuestro corazón, con las acciones, con las actitudes de nuestro corazón, con el llamado que Dios nos ha hecho. Iglesia, oremos por un momento. Digámosle: Señor, pon hambre en mí. Tengo hambre y sed de justicia, dice una alabanza. Oh, yo tengo hambre de ti. Dígale: pon hambre. Si usted no tiene hambre de Él, dígale al Señor: pon hambre, Señor, pon hambre en mí. Pon hambre, Señor, en mí. Pon esa sed. Pon esa sed en mi corazón, Señor, de quererte servir, de quererte agradar. Y si usted ya tiene hambre de Él, dígale: Señor, auméntame el hambre por tu reino, por lo espiritual, por la justicia, Señor. Quiero agradarte. Quiero ser en esta tierra la persona que lleve tu palabra, que haga tu voluntad, que camine en obediencia. Vamos, iglesia, tomemos unos minutos para orar y decirle: Padre celestial, ayúdame a vivir en justicia. Ayúdame a tener hambre. Oh, ayúdame a tener hambre. Quiero tener hambre, Señor, por agradarte. Hambre por hacer justicia, Señor. Enséñame, Señor, a ser un misericordioso. Transforma mi corazón para que sea, Señor, un hombre, una mujer lleno de misericordia, para poder alcanzar esa misericordia. Vamos, iglesia, oremos un momento. Como siempre digo, el altar está abierto. Y el altar, recuerde que es un lugar de encuentro con Él. Es un lugar donde podemos venir y clamar. Usted lo puede hacer desde su silla. Usted lo puede hacer desde cualquier lugar. Pero este altar, nos encontramos más cerca con Dios, porque los altares Dios baja siempre. Dígale: Señor, ayúdame a ser misericordioso. Vamos a tomar unos minutos para examinar nuestro corazón.